Buenas tardes, tengan todos. Espero que me escuchen. Vamos a iniciar con la clase del 8 de octubre de cálculo vectorial. Así que les pido que vayan por favor a sus apuntes. Y si recuerdan en los apuntes, lo último que vimos son funciones vectoriales respecto al dominio y la continuidad de funciones vectoriales. Hicimos varios ejercicios de dominio y por último vimos las derivadas de funciones vectoriales. Recuerden que una función vectorial es una función que, en este caso, una función vectorial de una variable podría ser la función r de t, donde la variable independiente es la variable t, y esta función está compuesta por tres funciones en caso de tener tres componentes, es decir, de tratarse del espacio. Si fueran dos dimensiones, únicamente tendríamos dos funciones, la función f de t y g de t, que representan las componentes I y J, y en caso de tres dimensiones, H de T, K. Bien, solo comentar que F de T, G de T y H de T están asociadas a las componentes X, Y y Z. Sin embargo, no quiere decir que F de T siempre va a ser una función de X, G de T una de Y y H de T una función de la componente de Z. Son letras dadas arbitrariamente únicamente que indican funciones de la variable que están representadas en la componente X, Y y Z, pero no quiere decir que a fuerzas F se refiere a X, etcétera. Para fines de la literatura, los libros, generalmente pues se representa F, G y H para X, Y y Z respectivamente. Bien, entonces lo último que vimos es que la derivada de esta función vectorial, que puede representarse como r' de t, es igual a la sumatoria de cada una de las derivadas. La derivada de f de t será la derivada de la componente en x, la derivada g' de t será la componente en y por último h' de t será la componente en k derivada. Se derivan por separado y se integran en la misma función como una sumatoria sin mezclar los términos de i, j y k entre sí. Bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy son las propiedades de la derivada. Y vamos a apuntar para ello propiedades de la derivada de funciones vectoriales. Propiedades de la derivada. Bien, si R es una función de t y U también es una función de t, ¿sí? Siendo funciones vectoriales, derivables de la variable t, coma, w una función real, derivable de t y c un escalar. Una escala, recordemos que puede ser cualquier número real, negativo, positivo, entero, fraccionario, etc. Sí, tenemos definido dos funciones vectoriales, r de t y u de t. Y tenemos también una función real derivable que es w. ¿Sí? W también es una función derivable de t, que quiere decir que es una función cuya variable independiente es t,
pero no es una función vectorial, sino únicamente es como cualquier otra función común y corriente. C será, por otro lado, un escalar. Recordemos que esos escalares son enteros, fraccionarios, negativos, positivos. Incluso el cero es el escalar. Es un escalar. Se puede definir como un escalar. Y vamos a apuntar la primer propiedad. La primera propiedad dice así. 1. La derivada respecto de t de la multiplicación del escalar c por r de t va a ser igual a c por r' de t. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que r de t tiene internamente 2 en caso de ser de 2 dimensiones o 3 funciones de la variable t. Entonces, si multiplicamos un escalar por esta función vectorial y después lo derivamos, es lo mismo que si primero derivamos la función vectorial, primero obtenemos f' de t, g' de t, h' de t, y después el término c lo multiplicamos por cada una de las funciones. Da lo mismo que primero se multiplique el escalar o que se multiplique después de realizar esa derivada. Esa sería la primera propiedad. Segunda propiedad. Segunda propiedad. La derivada respecto de t. Inge, ¿Sí? disculpe, tengo un compañero que dice que si le permite entrar es que lo votó. Ok. Gracias. Siguiente propiedad. La siguiente propiedad es la derivada respecto de t de la suma o resta de dos funciones vectoriales, en este caso r de t más menos la otra función vectorial era u de t. ¿Sí? Ponemos más menos porque esto indica que la misma propiedad sirve tanto para la suma de dos funciones vectoriales como para la resta de dos funciones vectoriales. Esto va a ser igual a la suma o la resta respectivamente de sus derivadas. Es decir, r' de t más menos u' de t. ¿Sí? Quiere decir que si estamos sumando dos funciones y después le estamos sacando su derivada, da lo mismo que si primero sacamos la derivada de cada una de las funciones y al último la sumamos o la restamos respectivamente. Lo dejo un momento para que terminen el apunte y cambiamos de hoja, por favor. ¿Me indican cuando terminemos? Ya, Inge. Ya. Listo. Bien. Vamos a pasar a la siguiente propiedad. Es la propiedad número 3. Y para ello voy a cambiar de hoja. Así que, si ya todos tomaron apunte, vamos a cambiar de hoja. Aquí para los que se acaban de anexar, únicamente estamos definiendo, recordando lo que era la derivada de una función vectorial, después las propiedades. Tenemos, para definir las propiedades, hemos definido dos diferentes funciones vectoriales. Una función real derivable, que no es una función vectorial, pero sí es una función de la variable t. Y por último, un escalar.
Definimos las primeras dos propiedades y vamos a pasar a la propiedad número 3. Esta propiedad dice así: la derivada respecto de la variable t de w t, y lo voy a poner con otro color, por r de t, va a ser igual a, en este caso, recordemos que esto es una multiplicación de dos funciones de la variable t, donde una es una función vectorial, que sería esta, la variable de r, y otra es una función únicamente de la variable real t. Para obtener esta derivada, recordando que la derivada es de dos funciones que se multiplican. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, esta derivada nos quedaría como, podríamos definir el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. ¿Sí? El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, que sería este, segundo por la derivada del primero. Esto no ocurre cuando tenemos dos funciones vectoriales. Recuerden que w de t es una función que no tiene componente x, y, z, solamente una función del parámetro t. R de t sí tiene componentes x, y, z, pero en caso de tener dos funciones vectoriales, no se puede aplicar una multiplicación tal cual, porque las funciones vectoriales representan vectores. ¿Y cómo operamos vectores? Por medio de dos distintas multiplicaciones. La primera es producto punto o producto escalar, y la siguiente es producto vectorial o producto cruz. Así que cuando multiplicamos dos funciones que son vectoriales, repito, este no es el caso, solamente se podrán multiplicar mediante producto punto o producto cruz. ¿Por qué no es el caso? Porque w de t no es función vectorial, es únicamente una función del parámetro t, y r de t sí es una función vectorial. Aquí es como si fuera una función que no es ni una función vectorial ni tampoco es un escalar, como que quede en medio. Sí, aunque bueno, es un poco mala la representación porque sí es una función, no es para nada un escalar, se opera como si fuera una multiplicación de dos funciones. ¿Sí? Derivada de u por v es u por derivada de u más v por derivada de u. Sí, no es que lo dije bien, pero es primero por derivada del segundo más el segundo por derivada del primero. Siguiente propiedad. Y ahora sí vamos a las propiedades que operan a las multiplicaciones de funciones vectoriales. Para ello vamos a tener la derivada respecto de t de, ¿cuáles son mis dos funciones vectoriales? R de t y u de t. Y para empezar, vamos a iniciar con el producto punto o producto escalar. ¿Sí? Para este producto punto o producto escalar, haremos lo siguiente. El primero por la derivada del segundo. ¿Cuál es el primero? R de t. ¿Cuál es el segundo? U de t. Este irá con la derivada, pero esta multiplicación va a ser vectorial. Entonces aquí, en vez de únicamente multiplicar como arriba, se tiene que hacer un producto punto. Producto punto del primero por la derivada del segundo, y ahora, como es de esperarse, más la derivada del primero, r' de t, producto punto por el segundo. ¿Sí? Tal cual. Primero por derivada del segundo más derivada del primero por el segundo. Para continuar tenemos la derivada respecto de t
ahora de una multiplicación de dos funciones vectoriales, pero esta multiplicación será producto cruz. Aquí vamos a realizar lo mismo, pero a diferencia de el producto punto será un producto cruz, es decir, R de t, producto cruz por la derivada del segundo más la derivada del primero, producto cruz por el segundo. Observemos dónde están las derivadas. Aquí está la derivada, aquí también, y de este lado en los primeros términos. Una pregunta. ¿Sí? ¿Esa sería la cuarta y quinta propiedad? Sería la cuarta y quinta propiedad, es correcto. Aquí ya no les puse números. Esta es la propiedad número 3, esta es la cuarta y la quinta. Eso. Propiedades de la derivada de funciones vectoriales. La siguiente es la propiedad número 6. Y en esta propiedad número 6 se aplica la regla de la cadena para las derivadas. Esta derivada será derivada respecto de t y vamos a indicar una función que se encuentra adentro de otra función. Para poner eso por otro color, esto es una función adentro de otra función. Y como es de esperarse, en la regla de la cadena, esto será igual a la derivada de la función de afuera, que sería la derivada sustituyendo w de t, ¿sí? Multiplicado por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro sería w' de t. Me indican, por favor, cuando terminemos para pasar al ejemplo. Dije una pregunta. Sí. Eh, la clase pasada también la grabó. La clase pasada sí no la grabé, porque como cambié de cámara y se me olvidó cambiar el host, Ajá. Ah, se quedó grabando mi primera cámara y como no tenía proyectado nada, o sea, solo tengo grabado el audio. Cuando lo subí al canal me di cuenta que era únicamente el audio, así que no lo dejé. No lo dejé ah, porque es solamente el audio. Entonces no la ok, grabé. perfecto. Gracias.
¿Listo? Dije, Bien. Pasamos al ejemplo y el ejemplo dice así. Aplique las propiedades de la derivada. Aplique las propiedades de la derivada para R de t igual a 1 entre t por i menos j más logaritmo natural de t por k y u de t igual a t cuadrada i menos 2tj más k. Vamos a determinar para estos ejercicios, para estas funciones, perdón, inciso A, la derivada respecto de t de r de t producto punto u de t. E inciso B, la derivada respecto de t de vamos a poner u de t producto cruz por u' de t. Bien, de acuerdo a las propiedades, vamos a hacer primero el inciso A. De acuerdo a las propiedades, esta derivada de aquí arriba tiene que ser igual a r de t que multiplica producto punto u' de t más r' de t que multiplica producto punto a u de t. Por lo tanto, necesitamos la derivada de u y la derivada de r de t. Vamos a obtener la derivada de u y la derivada de r de t. ¿Cuánto nos da la derivada r' de t? R' de t va a ser igual a, ¿cuánto es la derivada de 1 entre t? Esta derivada es como si tuviéramos derivada de t a la menos 1. Derivada de t a la menos 1 es menos 1 que multiplica a t a la menos 1 menos 1. Y t a la menos 1 menos 1 es igual a t a la menos 2, que pasa del otro lado como t cuadrada. Sí, esta derivada ya la habíamos hecho anteriormente en el curso. Si alguien tiene duda de cómo se obtiene esta derivada, de una vez indíquelo y si no, continuamos. ¿No hay duda de cómo llegamos a esa derivada? No, profe. No, bueno, este sería el término de i. Ahora el término de j es una derivada de un coeficiente. Noten que aquí es menos j. Es como si tuviéramos menos 1 por j. ¿Cuánto es la derivada de menos 1 respecto a t? La derivada de cualquier constante es 0. Por lo tanto, aquí pondremos más 0 y tendríamos j, más 0j.
Y por último, la derivada del logaritmo natural de t. Esta derivada del logaritmo natural de t es igual a 1 entre t más 1 entre t que multiplica acá. Ya tenemos R' de t. Ahora vamos por U' de t. U' de t va a ser igual a la derivada de t al cuadrado es 2t. 2t componente de x. Derivada de menos 2tj es menos 2. Se va el t. Queda j. Y la derivada de menos 1k es 0. Por lo tanto, no tiene caso que la pongamos. O pondríamos más 0k. Aquí da lo mismo que indiquemos más 0j o que no lo pongamos. ¿Sí? Las derivadas quedarían menos 1 entre t cuadrada i más 1 entre t k. Derivada de R' de t. Derivada de u sería 2ti menos 2j nada más. Y aquí vamos a apuntar este resultado. Inciso A. ¿Recuerdan cómo era el producto punto? El producto punto era primero ubicar los dos vectores. De esta operación sería R de t, es este vector, multiplicado por la derivada de u. La derivada de u es este. Pero el producto punto indica que cada uno de los elementos va a ir multiplicado por su componente, es decir, i va a multiplicarse por i, j va a multiplicarse por j, k va a multiplicarse por k, ¿sí? Bien, vamos a hacer esta multiplicación que va a corresponder a este primer elemento. Entonces tendríamos menos 1 entre t, que multiplica a 2t, y nos quedaría, ¿cuánto? 2 entre 1 entre t multiplicado por 2t. Menos 2 sobre t. Es correcto, menos 2 sobre t. Pero no, porque quedaría, Pero sería cuadrada, ¿no? si es t entre t. Recuerden que es primero r por u'. Son los dos que encerré. Entonces 1 entre t por 2 entre t queda t entre t. Bien, aquí lo voy a... Es correcto, quedaría 2 nada más. ¿Sí? Noten que ninguno es negativo, ninguno. Por lo tanto, primer término quedaría 2. Y al multiplicar el producto punto o producto escalar, únicamente va a quedar un componente o un escalar. Es decir, esto no va a tener componente X, componente Y, componente en Z, porque I por I se van a ir. J por J van a quedar también como 1 y también para acá. Siguiente componente se va a multiplicar menos J por menos 2. Menos J por menos 2 nos va a dar menos 2 J por menos J, menos por menos más, y nos queda 2. J se va y únicamente quedan estos dos términos que corresponden a eso primero. Siguiente, ahora vamos a multiplicar la derivada de R, que es esto que voy a encerrar aquí, por U tal cual, sin derivar U. ¿Sí? Por lo tanto, tendremos término por término, t cuadrada que multiplica menos
1 entre t cuadrada. T cuadrada entre t cuadrada nos da 1. Y más por menos, menos. Entonces esto será igual a menos 1. Repito, t cuadrada se multiplica por 1 entre t cuadrada negativo. ¿Sí? Como queda t cuadrada entre t cuadrada es 1 y menos por más es menos. Siguiente término. Este término en j por un 0 nos va a dar 0. Y por último, k, que es como si tuviéramos un 1, multiplicado por 1 entre t. Esta multiplicación de 1 entre t nos va a hacer únicamente 1 entre t. Esto va a quedar igual a, vamos a sumar términos semejantes. Los términos semejantes van a ser primero todos los coeficientes o los escalares. 2 más 2, 4. Menos 1, 3. Y por último, las funciones 3 más 1 entre t. Este es el resultado del inciso número A. Resultado del inciso A, producto punto, derivada del producto punto de R por U. Lo apuntamos para pasar la hoja, por favor. Bueno, la siguiente operación es el producto cruz de estas dos funciones. Para ello, de acuerdo a las propiedades, tenemos que este producto cruz va a quedar como la primera función, que es r de t, producto cruz por la segunda función derivada, más ahora la derivada de la primera función, r' de t, producto cruz por la segunda derivada, perdón, la segunda función sin derivar. Bien, aquí este producto cruz o producto escalar nos va a dar una función vectorial. Recuerden que hablando de vectores, el producto cruz nos da un vector. Hablando de funciones vectoriales, su producto cruz nos va a dar una función vectorial. Y vamos a pasar a lo siguiente. Primero vamos a determinar r de t, producto cruz, la derivada de u.
Esto va a ser igual al determinante que se forma de operar IJ y K, donde IJ y K son funciones. Tendremos entonces que I para R de T, ¿cuánto vale? 1 entre T. J vale menos 1, de acuerdo a la función R de T, que no la ven, pero bueno, ahí lo tienen en su apunte. Y por último, K es logaritmo natural de T. Bien. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Cómo te llamas? Eric Murillo. Eric Murillo. Creo que tienes la participación, dime. ¿Qué no en este caso R de T sería U de T? Es correcto. Es lo que estoy viendo, Murillo, que me acabo de equivocar aquí. Aquí el ejercicio pide U de T producto cruz por U' de T. Y bueno, y la siguiente pregunta sería, entonces aquí tendríamos que sacar la segunda derivada de U. Es correcto, sí. Gracias. Sí. De nada. Entonces, veamos, de acuerdo a, ahora sí a lo que hemos indicado aquí arriba, U de T sería el primer término. Ese primer término es R de T. Y U' de T será U de T. De acuerdo a esta fórmula, esto nos quedaría R de T. En vez de R de T vamos a poner U de T. En vez de R de T voy a poner U de T. U de T que multiplica a, en este caso, U' de T. Y esto sería la derivada de U' de T, sería aquí la doble derivada de T más la derivada del primero, que es U' de T, por el segundo tal cual. El segundo tal cual es U' de T. ¿Sí? Es decir, estamos aplicando la fórmula, que es esta de la propiedad, para ahora hacer esta multiplicación. ¿Sí? Quedan derivadas segundas, ¿por qué? Porque una de las funciones vectoriales ya está incluida derivada dentro del ejercicio. Es decir, es como si la función original que se multiplica producto cruz y después se deriva, ya esté derivada. Por lo tanto, al derivar esta derivada, nos va a quedar una derivada segunda. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría de esta manera. U de T que multiplica producto cruz, U doble prima de T más U prima de T producto cruz, U prima de T. Y bien, por definición, esta segunda derivada tiene que ser igual a 0 porque estamos realizando un producto cruz de dos vectores que son iguales. El producto cruz de dos vectores paralelos es igual a 0. O dicho de otra manera, la propiedad, de acuerdo a la propiedad del producto cruz, si el producto cruz es igual a 0, eso me indica que los dos vectores son paralelos. Aquí noten que son tal cual el mismo vector, por lo tanto, esta multiplicación que hemos definido arriba solo va a estar definida por U de T, producto cruz, U doble prima de T. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apuntar aquí U de T.
producto cruz por U doble prima de T. Esto va a ser igual a un determinante de funciones I, J y K de, ahora, ¿cuánto vale U de T? U de T al cuadrado menos 2T y 1. Más 1. ¿Sí? Y la derivada de U, como ya habíamos visto aquí, es 2T menos 2J. Pero como a esta derivada todavía le vamos a sacar la segunda derivada, es decir, la derivada de esto nos quedaría en X, derivada de 2T, 2. Derivada de menos 2, como es un coeficiente, derivada de una constante, 0. Y en J, 0. Esto nos va a quedar igual a 3 determinantes. Esos 3 determinantes van a ser, determinante quitamos fila 1, columna 1, que va a estar compuesto por menos 2T, 1, 0, 0, que va a ser la componente de I, menos porque es la columna número 2, determinante formado por T cuadrada, 1, 2 y 0 de J, más determinante formado por, de acá tendríamos T cuadrada, menos 2T, 2 y 0 en K. Repito, estamos aquí para la componente en X, quitando columna 1, fila 1. Para la componente en Y, quitamos fila 1, columna 2. Y para Z, columna 3. Así formamos los 3 determinantes de componente X, de componente en Y y de componente en Z. Y bien, vamos a calcular estos determinantes. En este caso, observen que como tenemos una fila de ceros, el resultado va a ser 0 de este determinante porque sería 2T por 0 menos 1 por 0. Esto va a ser 0i. Vamos al término en J, menos, multiplicamos cruzado, 2T cuadrada por 0 es 0, menos del regreso, 1 por 2, menos 2. Menos 2 por este menos, se hacen más 2. Recordemos que este menos es el menos de la fórmula del producto cruz que corresponde al menos del determinante por el método de cofactores en álgebra lineal. Es decir, cuando tenemos un determinante de una matriz mayor a 2 por 2, ¿sí? El primer elemento tendrá signo más, el siguiente tendrá signo menos, siguiente más, siguiente menos, siguiente más, siguiente menos, en caso de que sea una matriz demasiado grande. Para cálculo vectorial solamente ocuparemos matrices de 3 por 3, así que el único menos va en la componente de J. Más 2 en este caso, J, más, ahora vamos a tener la componente en K, que sería T cuadrada por 0, 0. Menos por más, menos. Pero por el menos del regreso va a ser más. 2T por 2, nos quedan 4TK. Este sería el resultado del producto cruz de U por U''T. Y como... Dije, en la última, en la que hizo en K, ¿por qué le sale positivo? ¿Por qué me sale positivo? Bien, porque de ida es positivo
y de regreso la multiplicación es negativa. Y este negativo de regreso por este signo menos nos da positivo. ¿Sí? Ok, Positivo ya. de regreso negativo. Entonces, el producto cruz, como lo habíamos definido desde el principio, la derivada respecto de t del producto cruz de u de t por u' de t, va a ser igual a únicamente 2j más 4tk. Como lo pueden ver en el ejercicio pasado, el producto punto de dos funciones vectoriales va a dar un escalar. En este caso, no precisamente un escalar como una función, sino va a dar una función que no tiene componente x, ni y, ni z. Sin embargo, en este caso no es un número real, ¿sí? Pero ya no está asociado a las componentes x, y, z. Para el siguiente caso, el producto cruz de dos funciones vectoriales nos va a dar una función vectorial, que quiere decir que es una función que va a tener componentes en x, en y o en z. En este caso no hay componente en x, pero no quiere decir que deja de ser una función vectorial, únicamente no va a haber componente en x, pero sí hay componentes en j y en k. Terminamos de copiar, por favor. Bien, yo creo que ya terminaron. Y vamos a apuntar el siguiente tema, que es integral de una función vectorial. Integral de una función vectorial. Y vamos a apuntar lo siguiente. Si R de t es una función vectorial igual a f de ti más g de tj más h de tk, entonces la integral de R de t va a ser igual a integral respecto de t, la integral de f de t respecto de t y más la integral de g de t
respecto de t, j, más la integral de h de t respecto de t, k. Y vamos a apuntar ejemplo. Y el ejemplo dice, encuentre la integral indefinida. Recordemos que hay dos tipos de clasificaciones de integrales, las definidas y las indefinidas. Las definidas son donde tenemos límite superior, límite inferior. Las indefinidas son donde las vamos a dejar de forma general, sin sustituir los valores superiores e inferiores. Esta sería nuestra función r de t. Tenemos únicamente componente en x y componente en y. Esto va a ser igual a la integral de t d de t, que será componente de y, más la integral de 3 d de t, que será componente de j. Esto va a ser igual a la integral de t es t cuadrada entre 2, porque es t a la n más 1 entre n más 1. Este es componente y más integral de t, 3t, j, más el complemento que caracteriza una integral. Y bien, este fue el resultado. Me dicen cuando acabemos, por favor. Esto es que Bien. Vamos al siguiente ejemplo. Y dice así, evalúe la integral definida. Profe, ¿Sí? ¿me puede regresar tantito, por favor? El siguiente ejemplo dice, evalúe la integral definida de... Y vamos a apuntar lo siguiente. Ya, profe. Es. ¿Sí? Repito, evalúe la integral definida de... Esta es una integral que va a tener límite superior e inferior, de 0 a 1. Es una función vectorial representada por r de t. Y esta integral va a ser la integral de 0 a 1 de la raíz cúbica de t como término en i, más 1 entre t más i, más 1, perdón, j más Euler elevado a la menos t, k por d de t. Aquí nos hace falta nada más un paréntesis, indicando que la integral afecta a las tres funciones del parámetro t. Función de i, esta sería f de t, esto es g de t, y por último h de t, e a la menos t, k. Bien, esta función se podría reescribir
este t como t a la 1/3, ¿sí? Este t a la 1/3 integrado sería t elevado a la 1/3 más 1 entre 1/3 más 1, ¿sí? Esto sería respecto a i. Respecto a j tenemos la integral de 1 entre t más 1 y esta integral es igual al logaritmo natural de t más 1 nada más. Logaritmo natural de t más 1, j, y por último la integral de e a la menos t. Esta integral es igual a menos, o la derivada de lo de arriba, que sería el exponente. ¿Cuánto es la derivada de menos t? Es menos 1. Entonces es como si multiplicáramos nada más la derivada del exponente por la misma función, que sería e a la menos t. Esto evaluado desde 0 a 1. Resolviendo nada más la función de x, que es la que no hemos terminado, nos queda t elevado a la 1/3 más 1 entero, son 3/3 más 1/3, 4/3. T elevado a la 4/3. Ponemos una división, 4/3, nos queda 4 y pasa del otro lado el 3. Esto evaluado, de 0 a 1, término en i, más logaritmo natural de t más 1, evaluado de 0 a 1j, más, bueno, puse más pero era menos, Euler elevado a la menos t, evaluado de 0 a 1, componente en k. Esta primera función solamente va a tener valor en el límite superior, porque en el límite inferior es 0. Por lo tanto, esto solamente será 3 que multiplica 1 a la 4/3, que es 1. Entonces nos quedará 3/4 en i, más ahora logaritmo natural de límite superior sería 1 más 1, es logaritmo natural de 2. ¿Logaritmo natural de 2 tiene valor? Sí. Pero el logaritmo natural de 1, sustituyendo este límite inferior aquí, es igual a 0. Si ustedes ponen en la calculadora logaritmo natural de 1 o cualquier valor menor al 1, nos va a dar 0. Por lo tanto, solamente vale también en esta función el límite superior, que sería logaritmo natural de 2, tendrá la componente en j, y vamos con el último término. Este último término será menos c a la menos t, donde t representa el límite que sería 1 y 0. ¿Cuánto vale cuando da menos 1? Euler elevado a la menos 1. Profe, Ajá. ¿por qué en la E tiene signo negativo? Bien. Porque lo voy a apuntar de este lado. La integral de e a la u de du es igual a, en este caso, e a la u. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que como tenemos la integral de e a la menos t por d de t, para completar este d de u, ¿cuánto vale la derivada de u? Derivada de menos t, menos 1. Completamos este menos aquí adentro
Y en la fórmula sacamos un menos afuera. ¿Sí? Esto se queda tal cual. Y ahora esto va a ser igual a menos por esta integral, que es tal cual e a la menos t. Entonces, en pocas palabras, este menos, tú no lo vas a ver en la fórmula porque la fórmula te va a decir integral de e a la u de du nada más es e a la u. Y a lo mejor pensarás que de dónde sale este menos, pues sale de completar la integral. Hay que completarla, hay que ver cuál es la derivada de este exponente. Yo ya indiqué aquí el menos y ese menos sale afuera para poder igualar y no alterar esta integral. Pero este exponente que está multiplicando a esta derivada, pues tenemos que incluirlo al final. ¿Sí? Gracias, profe. Profe, ¿puede regresar tantito a la hoja anterior? ¿Sí? Profe, ¿Sí? y ahí donde tiene la flechita, ¿qué significa? Bueno, es que son 1, Son 1, ¿pero qué? ¿Me repites, por favor? que en donde está la flecha, Ajá. ¿qué significa? Ok. El límite superior aquí valdría logaritmo natural de 1 más 1. Esto es logaritmo natural de 2. La flechita, cuando tenemos límite inferior, logaritmo natural de 1, este valor es 0. ¿Sí? Por lo tanto, este valor no va a valer. ¿Sí? Por eso solamente puse aquí lo correspondiente al límite superior, logaritmo natural de 2. ¿Sí? Aquí nada más les indiqué que cuando sustituimos 0, esto no vale. Sí, profe, gracias. Bien, por último, vamos a realizar la siguiente operación. Esto va a ser menos y vamos a sustituir los valores de estos exponentes. Estos valores serán Euler elevado a la menos 1. ¿Cuánto da Euler elevado a la menos 1? Euler elevado al exponente menos 1 es igual a 0.3678 y el límite inferior sería menos Euler elevado a la 0 y eso es igual a 1. Este signo menos de aquí es este signo menos de aquí. Por eso el resultado lo he pasado directo aquí con los signos. Esto sería componente en K. Por lo tanto, este resultado será 3/4 de I. ¿Cuánto da el logaritmo natural de 2? Más 0.6931J. Esta resta va a ser negativa. 1 menos 0.3678 va a ser negativa, pero al multiplicarlo por este menos de afuera nos va a dar positivo. Más 0.6322K. Este sería el resultado. Recordando que la integral de una función vectorial nos va a dar un resultado vectorial. La diferencia con el ejercicio pasado, donde tenemos una función indefinida, pues el resultado va a ser una función vectorial, ¿sí? Un conjunto de funciones vectoriales. Pero en el caso de tener una función, una integral definida con límite superior e inferior, el resultado ya no va a ser una función, sino va a ser un vector. ¿Por qué? Porque ya podemos sustituir los límites superiores e inferiores
en cada una de las funciones de la función vectorial y ya nos va a quedar un valor para X, para Y y para Z. Bruno. Bien, vamos a continuar. Y para continuar, les voy a dejar 4 ejercicios de tarea. Estos ejercicios ya no van a ir en el problemario de tema 2. Estos ejercicios los van a incluir en el problemario de tema 3. A ver, permítanme un segundo. Sí, esto ya no iría en tema 2. Sí, no hay ningún problema. Sí, yo pensé que íbamos iniciando con el tema 3, pero no es el que iniciamos la clase la semana pasada. Así que sí, estos ejercicios son de tema 3, para el problemario de tema 3. Y Inge, dicen así. los ejercicios que nos dejó el viernes también van en tema 3. Sí, los que les dejé el viernes, sí. Ok. Y estos también ya van en tema 3. Sí, es que si son de tema 3, van en tema 3. Yo les dejé Ok. ejercicios de ¿qué? El dominio y de derivadas, dije. Entonces Y son una tema gráfica. 3. Sí, entonces sería de tema 3 esos. Nada más les voy a dejar 2 ejercicios más. 2 ejercicios de derivadas y 2 de integrales. Y vamos a apuntar Y R doble prima de T para R de T igual a T cúbica más un medio de T quinta J. Aquí es I. Y el segundo es R de T igual a T cuadrada más T y más T cuadrada menos T J.
Después vamos a obtener las integrales, la integral de 1 entre t i más j más t a la 3 medios k de dt. Son integrales indefinidas, por lo tanto obtendrán funciones para x, y y z. Y por último, la integral de Euler a la t i más seno de tj más coseno de t k. Bien, lo copiamos por favor y sería todo por el día de hoy. Únicamente les voy a pasar lista. Hoy es 8 de octubre. Álvarez Espinosa, Alan Guisepe. Presente. Presente. Baltasar Hernández Gael. Presente. Presente. Campos Negrete Itzel. Presente. Presente. Campos Cardona García Orlando. Presente. Presente. Castillo Medina Agustín. Presente. Presente. Cerón Mociños Ángel. Presente. Presente. De Jesús San Agustín Everardo. Presente. Presente. Fragoso Sánchez José Ángel. Presente. Presente. Gómez Montaño Ángel Gustavo. Guzmán Hernández Eric. Presente. Presente. Guzmán Morales Lucas Jonathan. Presente. Presente. Hernández Salas Ángel Alejandro. Juárez Sánchez Edgar Yael. Juárez Santamaría Brian Eduardo. Presente, profe. Edgar Yael puso en el chat presente. Gracias. Juárez Santamarina, presente. Medina Cebada Evelyn Criseli. Presente. Mendoza Villegas Oscar Saúl. Mendoza Villegas Oscar. Monroy Morales Angeli. Murillo Sierra Eric. Nogués Hernández Jesús Eduardo. Presente. Presente Jesús Eduardo. Alcalá Leonardo Axel. Presente. Axel presente. Ángeles Lozano José Manuel. Presente. Baños Acuña José Luis. Caballero Nájera. Presente. Cortés Ramírez. No está. Díaz Vadillo Everardo. Presente. Presente. Díaz Vadillo. González Islas. Hernández González. Presente, Inge. Hernández González. Presente. Hernández Pérez. Mariscal Pérez Santiago. Sergio, perdón. Mariscal Pérez Sergio. Marqués Gaspar Fernando Ulises. Presente, Inge. Fernando presente. Disculpe, Inge, a mí me Pérez. saltó. Alan.
¿A quién salté, perdón? A González Juárez. González Juárez. No, González Juárez sí lo mencioné, presente. No, Moreno presente. Pérez, Alan Miguel. Alan Miguel Quirós Gómez, Miguel de Jesús. Presente, Inge. Presente. Ramírez Olvera, María Itari. Presente. Reina Silva Elián. Presente. Rojas Domínguez Carlos Eduardo. Presente, Inge. Silva Rocha Juan Antonio. Presente, Inge. Telles Aguirre Jorge Alberto. Presente. Velázquez Esquitín José Manuel. Presente. Pedraza Mendoza Javier. Presente. Sierra Flores Carlos Alberto. Presente, profe. Bien, sería todo por el día de hoy. Nos vemos entonces el día de mañana. Por favor, hagan su tarea porque el día de mañana vamos a trabajar con estas derivadas e integrales para poder determinar propiedades de las funciones vectoriales, como por ejemplo la velocidad, la aceleración, vectores tangentes a funciones vectoriales, vectores normales y binomiales. Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Disculpe, Ingeniero. Luego, Inge. Hasta luego. Ingeniero, disculpe, no me escuchó cuando pasé lista. Nombre. Cortés Ramírez Juan Carlos. Cortés Ramírez. Cortés Ramírez Juan Carlos. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Murillo Sierra también está presente. Y ya él ya me había dicho. Bien, nos vemos entonces el día de mañana. Terminaré la sesión. Hasta luego.